Muy buenas tardes y bendiciones, amados hermanos y amigos de acá de este magno diplomado de Ciencia Bíblica, Cultura Hebrea. En este caso es según el Evangelio de Mateo. Vamos a compartir pantalla aquí con ustedes para tratar este capítulo 13 de Mateo, que tiene unos tópicos interesantes. Así que voy a empezar inmediatamente, ya pasaron unos minutos y aleluya. Y aquí estoy. Vamos a ver, todavía está cargando esto acá. Tenemos Mateo 13, Reina Valera, 1960. Acá dice el trigo y la cizaña. Vamos a leer acá, empezando en este versículo. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aleluya. Entonces, este tema del trigo y la cizaña es un tema muy conocido, muy claro. Por ende, no voy a abundar mucho ahí para aprovechar ese tiempo en otro pasaje más adelante. Esto es Mateo 13, 24 al 26. Dice, en algunos círculos la cizaña no es más que trigo dañado. En eso en algunos círculos. El trigo y la cizaña son idénticos en el follaje y forraje. Para poder diferenciar el uno del otro, se debe esperar el tiempo de la siega. Solo los frutos de ambos hacen la diferencia. Hasta que no den fruto, es imposible saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Así que no se desesperen ni traten de separar el trigo de la cizaña, por lo que les será imposible. Ni aun los ángeles pueden saber cuál es uno y cuál es el otro. Y es interesante en esa parábola, y recuerden que eso es el trigo y la cizaña, hay en una de las parábolas que le dicen los ángeles, que son los segadores, al dueño de la viña, le dicen, ¿quiere que vayamos y saquemos la cizaña? Y Dios le dice, no, déjenla. Porque puede que tratando de sacar la cizaña saquen trigo. Está viendo, porque son muy parecidos, son idénticos, y ese es un punto realmente que le toca a Dios. Y realmente también hay un pasaje interesante que dice el apóstol, dice que no juzguéis nada antes de tiempo, porque a veces nosotros juzgamos antes de tiempo, pensamos una cosa. A veces la persona que nosotros creemos que es mala al final cambia, y la persona que creemos que es buena también cambia y termina diferente. Y eso es un problema realmente que tenemos los seres humanos al momento de juzgar. Eh, Siempre yo he dicho eso porque nosotros juzgamos. Por ejemplo, cuando una gente falló y pecó, se arrepiente, pero 10 años después la gente todavía le tira ese pecado en cara, lo juzga, lo condena, lo quiere, o sea, excluir de los círculos porque una vez habló una mentira, porque una vez, pero eso no es así. La Biblia nos enseña a amar, a perdonar, a buscar lo bueno de cada persona y esa cosa, ¿comprende? Entonces, eso es interesante, y, y es bueno manejar esas cosas así. Entonces vamos a seguir. No voy a abundar mucho en eso porque se predica mucho y se enseña del trigo y la cizaña. Dice aquí, es en verdad la semilla más pequeña. Aquí ya hablando de la mostaza. Usted sabe que los críticos y algunos comentaristas están en desacuerdo con esto porque Jesús dice que es la más pequeña de las hortalizas, y realmente la mostaza no es la más pequeña, pero vamos a aclarar eso ahora. Vamos primero a leerlo. Aquí Mateo 13, 31 y 32 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Entonces ahora vamos a explicar eso acá. Estoy en el patio, voy a encender acá un segundito la iluminación. Aleluya. Seguimos. Entonces, realmente la mostaza no es la más pequeña de todas las hortalizas. Pero sí, la idea que Jesús quería dar no era esa la idea de la semilla de mostaza. Inclusive cuando dice el coro, si tuviera fe como un grano de mostaza, no es que te está mandando a tener una fe pequeña y la gente piensa que le está mandando a tener una fe pequeña, no. Es lo que causa el efecto de la semilla de mostaza, que aunque no era la más pequeña del mundo, pero en el área que Jesús hablaba, en ese lugar sí era la más pequeña. Pero luego cuando se hacen comparaciones, la gente la quiere comparar. Por ejemplo, los agricultores que saben que hay muchas semillas más pequeñas que la de mostaza. Dicen, mira, la Biblia se contradice, la Biblia tiene errores, porque la mostaza, la semilla de mostaza no es la más pequeña. Bueno, en el círculo que Jesús hablaba, y para los oyentes que él hablaba, sí realmente. Y de todas maneras, la enseñanza intrínseca que él quería dar o quería revelar era de que cómo una fe puede producir algo tan grande. O sea, está hablando de la evolución de la semilla de mostaza. Porque la semilla de mostaza, cuando se hace un árbol, ya no es semilla, ya es un árbol. O sea, y está hablando de cómo evolucionó, creció a tal grado. Entonces nosotros pensamos que la gente debe tener la fe como el granito de mostaza. No, tiene que tener la fe que haga lo que hace el grano de mostaza. Cómo puede evolucionar y crecer y volverse un árbol bien grande. Entonces nosotros debemos tener una fe como un grano de mostaza que pueda ir creciendo y evolucionando. ¿Está viendo? Porque la fe se ejercita. La fe y el cerebro son como los músculos que se ejercitan y crecen. Usted ora por un enfermo. Mire, si usted oró por un paralítico y se levantó, se paró, prepárese que levanta cientos, porque lo difícil es el primero. Y usted ve un paralítico en la iglesia y usted no se atreve a orar, porque usted tiene miedo y duda de que den vergüenza, que da feo. Pero si usted oró, el primero no se para. Oró por el segundo, puede que no se pare. Pero puede que cuando vaya por el 500 uno se pare. Y después que se pare el primero, mire, una, usted va a tener fe. Y otra, la gente va a ir donde usted con fe. Y a veces la fe de ellos va a ser milagro. Ni siquiera la fe suya va a ser suficiente. Y eso es lo que pasa por ejercitando. No es que usted va a orar por un paralítico y se va a parar el primero, no. No, no. Usted ora y a ver si no se para, y ora y no se para. Jesús, ¿usted cree que cuando Jesús empezó en la boda de Caná el milagro funcionó? Pero cuando Jesús empezó en su pueblo, los milagros no funcionaban, ¿no? La Biblia lo enseña y lo dice. Dice que en Capernaum no pudo hacer milagro. Y otra versión dice no pudo hacer mucho. Y otra dice no pudo hacer literalmente. En Capernaum, de donde él era. Pero cuando se movió, empezaron los milagros a fluir. ¿Está viendo? Dice, y no pudo hacer allí milagro. Otra versión dice, y no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo. ¿Qué significa no pudo? Que intentó. Para una gente no poder tiene que intentarlo. Si no intenta, no, el no pudo no existe. No, no que no pudo, él nunca lo intentó. Ahora cuando dice y no pudo, es que lo intentó. ¿Está viendo? Entonces la fe se ejercita. Y la intención acá, en el pensamiento hebreo, no es tener una fe pequeña, no. Es tener una fe que vaya creciendo. Que vaya creciendo, cada día crezca más, crezca más, crezca más. Y esa es la idea. Esa es la idea. Usted va al hospital y ora. Y probablemente el primer día quizás se sane uno de un dolor de barriga, un dolor de cabeza. Pero usted sigue yendo. Yo le digo porque yo he hecho todo eso. Yo iba de Vallaguana a los hospitales a Santo Domingo y a todos lados a predicar cuando yo empecé. Y al principio usted no ve milagros, pero después con el tiempo, inclusive los milagros se hacen algo normal. Usted se va a sorprender cuando pase el primer milagro. Y después usted se va a sorprender cuando no pase, porque se va a hacer algo normal. Y así. Y eso sí ayuda mucho. Cuando se sanó uno, ay, ay, ay. Por ahí usted se va. Joel se está riendo, claro. Entonces, no mandemos a la gente a tener la fe pequeña como un grano de mostaza, sino una fe que dé buenos resultados. Una fe que vaya creciendo, evolucionando. Comprende, como el grano de mostaza que luego se hace. Ve, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, la más pequeña de la semilla. Ve, cuando ha crecido, por aquí está hablando de una fe que crece, porque el grano de mostaza no se queda así, cuando crece. Ve, y se hace algo.
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces vamos a leer aquí. Esto ya, no, esto. Yo tengo como una aquí. No sé qué es lo que me está pasando con los folletos. Me le están faltando partes. Aquí me le faltó unos versos. Pero está bien, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí porque me falta próximo verso. Dice, este es un tema de mucha discusión, debido a que en realidad la semilla de mostaza no es la más pequeña. Para poder entender puntos como este dentro de la cultura hebrea, se debe estar muy familiarizado con la misma. Para los hebreos los números son muy significativos y en muchos casos se redondean. Para un hebreo, en muchos casos 70, 71, 72 y hasta 73 es lo mismo, como también el número 18 y el 19. ¿Está viendo? Por eso hay una Biblia que se llama, ¿cómo se llama la Biblia? La Biblia se llama la de los 70, pero no fueron 70 que la tradujeron. No, que la Biblia de los 70 la tradujeron 70 sabios hebreos. Cuando usted estudia no fueron 70, fueron 72, porque eran 12 tribus y eran 6 eruditos hebreos, conocedores del griego, por cada tribu. Entonces, si usted suma 12 por 6 es 72, no 70. Entonces, al Sanedrín se le llamaban los 70 también, pero eran 71. El Sanedrín mayor era 71 porque habían 3 Sanedrín. El mayor era 71. Por eso Jesús también tenía 3 Sanedrines. El mayor de Jesús era de 72. El segundo Sanedrín de Jesús, ¿de cuánto era? ¿Sabe de cuánto? De 12. Y el tercero era de 3. Porque para él poder legislar leyes, que la gente lo acatara, los discípulos, tenía que tener un grupo de 70. Si no, no es válido en el pensamiento judío. Ningún grupo que no sea de 70 puede legislar o cambiar ningún mandamiento de la Torá. Por eso cuando yo le digo, rabino, pero hay mandamientos de la Torá que usted sabe que lo hemos estudiado, que están en la Mishnah, en la Gemara, Talmud, y en la o sea, la Torá Shebealpé, o sea, la Torá oral, que es la transmisión oral. Y él dice, sí, por eso nadie puede cambiarlo. Digo yo, ni sabiendo que está mal, no. Porque tiene que venir un Sanedrín. Oiga eso, debe venir un Sanedrín que tenga la misma cantidad que el Sanedrín del siglo I antes de Cristo, siglo I antes de Cristo. Y aparte de eso, tienen que tener la misma autoridad espiritual y los mismos niveles de conocimiento. Si no, no puede ser nada cambiado, a menos que haya un Sanedrín. ¿Está viendo? Igual. Entonces Jesús se inventó un Sanedrín también, paralelo. Ellos tenían 71, Jesús tenía 72. Ellos tenían uno de 23, Jesús tenía uno de 12. Y así, porque si no, los judíos no aceptan los cambios. Los cambios. Pero seguimos acá con eso. Otra cosa que la gente dice también de eso de la Septuaginta. No, que la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia. ¿Quién le ha dicho usted? La Biblia antes de la Septuaginta se había traducido como 5 veces. Pero ¿cómo se tradujo? Dentro del mismo hebreo. Y por eso no se consideraba ni se notaba como una traducción. Porque la traducían del hebreo pictográfico al hebreo peleo. Del hebreo peleo la traducían al hebreo fenicio. Del hebreo fenicio la tradujeron al hebreo arameo. Y del hebreo arameo la tradujeron al hebreo cuadrado. 5 traducciones. Y después, mucho tiempo después, que entonces viene la Septuaginta. Entonces se puede decir que la Septuaginta es la primera traducción de la Biblia a otro idioma. Así sí. Primera traducción de la Biblia a otro idioma que no era hebreo. Y ahí queda totalmente bien explicado. Los judíos tienen unas oraciones de la mañana que ahora mismo la gente me la está pidiendo que la haga. Puede que me motive estos últimos días ya que me quedan acá. Ya me quedan menos de una semana. Y hoy me llamaron de nuevo. Gracias a Dios, ahora mismo casi me llamaron del consulado para confirmar todo. O sea, eso es un buen paso. Entonces, a ver si le hago eso a la gente. Pero las oraciones de la mañana se llaman Eshmoné Esrei. Eshmoné significa 8. Y Esrei significa 10. Viene de Azar y ese. Entonces, Eshmoné Esrei son las 18 oraciones de la mañana. Pero cuando usted la cuenta no son 18, son 19.
y los judíos la llaman la 18. ¿Acaso es que los judíos no saben contar? No, son nombres judíos y eso es lo que pasa. Por eso yo estoy contento con ustedes que están estudiando y ahora yo voy a dar un curso de introducción a la Torá para que vean cómo piensan los judíos y todo. Y eso nos ayudará muchísimo. El de Torá es más corto que esto, solo va a durar 3 meses y costará menos también, algo menos. Pero ¿saben algo? Que el Martín Lutero elogiaba a los judíos. Y cuando usted lee las historias de Martín Lutero dice que él iba a Israel a aprender hebreo y a aprender de la Biblia. Y se quedaba admirado que lo que él quería saber se lo podía preguntar en las calles a un niño de 5 y 7 años. Y le respondía y le decía lo que él quería saber. Y usted sabe cómo terminó después de eso Martín Lutero. Diciendo que los judíos eran la gente más mentirosa del mundo. Inclusive escribió un libro que se llama Los judíos y sus mentiras. Libro el cual motivó a Adolfo Hitler y a Stalin a odiar a los judíos. ¿Por qué? Porque se puso a leer los libros hebreos sin tener conocimiento previo del pensamiento judío. Entonces todo lo que él leía se encontraba que era mentira, porque todo lo que los judíos hablaban ahí, hablaban en metáfora, parábola, hipérbole, está viendo, alegoría, y él no entendía, él pensaba que estaban hablando de eso literal. Imagínense que el Talmud dice que el Midrash Agadol dice que el gato existe porque el león estornudó. ¿Quién va a creer eso? Eso dicen, esos libros. Dicen que David estaba montado en un rey del tamaño de Jerusalén y no sabía que estaba encima del rey. ¿Usted cree que puede existir un animal más grande que Jerusalén? Pero cuando usted le pregunta al rabino, por ejemplo yo que le pregunté al rabino y eso, ¿de dónde sale? Aunque yo sé, yo le pregunto para ver la opinión de él. Él me dice, no, Juan, lo que pasa es que eso es una historia que está escrita para niños con exageraciones. ¿Está viendo? Entonces, cuando usted lo compra en eBay y lo quiere leer, usted cree que eso es literal y que el judío cree eso. No. Detrás de eso sí ellos enseñan una verdad moral y espiritual. Y eso le pasa a la gente que se pone y dice, no, yo tengo el Zohar, yo tengo el Talmud, yo tengo el Midrash, yo tengo tal cosa. Pero usted no sabe ni Génesis 1:1 del punto de vista hebreo. Y se pone a comprar esos libros avanzados hebreo. Y por eso es que ha traído muchos problemas la enseñanza del hebreo. Por eso mucha gente no quiere eso ni le gusta. Porque hay 2 o 3 que leen eso y vienen y lo tiran en YouTube, en Facebook. Y lo tiran en los púlpitos. Eso del Midrash y del Zohar, como que eso es real. No, amigo. Porque ellos no conocen pensamiento hebreo, pero les gusta las profundidades, no quieren estudiar con nadie. Entienden que ellos compran 2 libros y ya saben. Y lo que han hecho muchísimo daño al pueblo evangélico con esa cosa. ¿Comprenden? Salen con una cosa que ningún judío le va a creer, pero está en un libro judío. Pero el judío lo interpreta de otra forma. ¿No ve que Jesús dice, si tu ojo te de caer, sácate el ojo? Usted ha visto un judío con un ojo menos. Córtate el brazo. Usted ha visto con un brazo menos. No, son exageraciones como los judíos hablan. Quita la viga de tu ojo. ¿Y a quién le cabía una viga del templo en un ojo? ¿Ve? Antes de mirar la paja de tu hermano, quita la viga de tu ojo. Mira qué exageración. De una pajita que ni se ve en el ojo a una viga del templo que se ve a kilómetros. Y así es que el judío habla. Entonces, cuando usted lee los libros judíos y no entiende esos tipos de pensamiento, comienza a hacer muchísimo lío. Yo tengo muchísimos amigos que andan haciendo lío en las redes y en los púlpitos, en todos lados, que saben más que yo. Y yo no me atrevo a invitarlo a un live, a un video en vivo, porque van a soltar 2 o 3 cosas de esas para impresionar lo que van a hacer un lío. Entonces, por eso la importancia de tener un mentor, la importancia de estudiar y de estudiar. Seguimos. Seguimos acá. Dice aquí, el Sanedrín estaba compuesto por 72, o sea, 71, 72. Yo le dije que con eso no había problema, 70, 71, 72 y 73. Porque la idea del número 70 es que el 70 representa las 70 naciones del mundo. Por eso cuando Moshe estaba en el desierto, Dios le dijo que buscara 70 ancianos del pueblo, hombres sabios de testimonio, para que fueran los ayudantes de Moshe. Entonces el 70, como las 70 naciones del mundo, por eso también en la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del día de la expiación o perdón, se sacrificaban 70 toros, aparte del macho cabrío, que tenía que ver con la representación del perdón del mundo, no de los judíos. Y los judíos siempre han sabido eso. Lo que pasa es que siempre aparecen algunos exclusivistas
que dicen, no, que los gentiles nada más somos los, no, pero es la misma enseñanza de ellos. Cada 10 de Tishri, del mes de Tishri, ellos tienen que sacrificar 70 toros en nombre de la nación. Y el Sanedrín tenía 70 en nombre de las 70 naciones. Moisés llamó los 70 y Yeshua envió los 70. Donde estaba el trono del faraón, había 70 escalones para subir allá, representando las 70, que él estaba por encima de las 70 naciones del mundo. Por eso él estaba encima y los 70 escalones, representando cada nación por debajo de Egipto. Pero esos son otros temas. Seguimos. Dice aquí, el término ave del cielo en la Torah tiene varios significados, en total contraposición. Realmente las aves en algún momento representan algo bueno, como aquí, pero las aves del cielo a veces representan a los demonios. Y eso es un poco extraño. ¿Cómo puede ser algo tan diferente? Es como aún los verbos en hebreo. Por ejemplo, el verbo levarej, de donde viene baraj, que es el Baal. Baraj significa él bendijo. Y también baraj es una posición de postración en forma de adoración y rendimiento. Pero el verbo levarej o baraj también significa maldecir. El mismo verbo que significa bendecir. Tiene que ver cómo tú lo apliques. El verbo dar, que es gamal, o sea, uno de los verbos dar, porque gamal es recompensar. El verbo dar realmente en hebreo es natán, es dar y también poner. Natatalano, nos diste, así que dicen los judíos. Pero el verbo gamal, que significa dar, también significa dejar de dar. Porque la idea del que da es dar hasta que la persona aprenda a depender de sí mismo. Y entonces no tenga que pedir, ni tenga que necesitar, sino que él mismo pueda producir lo que él necesita. Y ahí entra el pensamiento filosófico que dice, no me dé pescado, enséñame a pescar. ¿Está viendo? Y tiene que ver con eso de gamal. Entonces eso es bueno y es interesante en el pensamiento judío y hebreo manejar esos términos. Porque hay gente que dice, no, que tal cosa significa tal cosa. No, eso depende. Ustedes no saben que yo aprendí algo nuevo antes de ayer. Leyéndole a la pastora aquí un verso, que ella me dijo que le buscara, yo aprendí algo nuevo. Y yo aprendí que escuché eso. Ustedes saben que yo le dije, yo estaba que cortaba, ella me envió a leer un par de versículos de la Reina Valera para dedicárselo a alguien. Y me decía, Juan, ¿dónde dice tal cosa la Biblia? Y yo lo buscaba y se lo leía. Y aprendí, cada vez que buscaba un versículo, aprendí algo poderosísimo, pero algo poderoso, oculto. Y era leyendo lo normal, ni hebreo ni nada. Y estábamos bromeando con la pastora aquí, que la pastora decía, o sea, y yo dije que yo estaba que cortaba en el aire, que tenía el mundo espiritual abierto. Y yo descubrí que había en un tiempo, yo le enseñé que una generación, en el tiempo, escuché eso, yo le enseñé que una generación, en el tiempo de Noé eran 120 años, pero que en el tiempo de Abraham eran 100, y en el tiempo de Moisés eran 40, en el tiempo de David 70, en el tiempo de Jesús de nuevo 70. Pero yo leí en la Biblia, en otro pasaje, que había un tiempo que una generación eran 35 años. Ni 40, ni 70, ni 100, 35 años. Y déjenme ver si lo encuentro, porque eso es bueno que ustedes también lo manejen, porque yo sabía todos los otros tiempos y ese no. Pero yo voy a buscar el versículo, los versículos que yo le busqué a ella ayer, porque ahora mismo no me recuerdo. Yo me recuerdo los versículos que le busqué a la pastora, pero no me recuerdo cómo es que dice literalmente. Yo sé que uno de los versículos fue Proverbio, déjame ver si hay. Aleluya, aleluya. Déjame ver, Proverbio era. Mira, ahora se me fue no me recuerdo el libro, no me acuerdo el verso y el capítulo. No, está bien, yo se lo voy a dejar para más tarde. Una de las cosas que aprendí, escuche eso, de lo que aprendí ayer leyéndole a la pastora, es que nosotros hablamos de un corazón doble. Y los predicadores y la teología enseña del corazón doble. Ustedes han escuchado eso, el corazón de piedra y el corazón de carne. Pero yo aprendí que hay un corazón de carne, un corazón de piedra. Eso lo aprendí ayer con la pastora. Un corazón de madera y uno de hierro. O sea, hay 4 tipos de corazón.
El corazón tiene cuatro formas. Y lo leí fue en un versículo que lo leemos a cada rato y no nos damos cuenta. Dijo, oh, está viendo. El corazón, o sea, entonces hay 4 facetas del corazón. Hay gente que tiene el corazón de carne, que es como Dios quiere. Pero hay gente que tiene el corazón de piedra, duro y religioso. Hay uno que lo tiene de madera y hay uno que lo tiene de hierro. A ese no le entra nada. Pero luego yo le voy a buscar eso porque no era el versículo que busqué. El que busqué ahí fue el del corazón. Pero yo quería buscar el de la generación. Pero seguimos. Después yo leí que tenía que guardarlo y no lo guardé. Seguimos. Dice aquí, el primero se refiere a la completa dependencia en el Creador. En el sermón de la montaña tiene este sentido. El segundo hace referencia a los demonios o seres malvados, de las aves del cielo estamos hablando. En el sueño del panadero del faraón se refiere a estos seres. Ve, el caso del pacto del Shaddai con Abraham también se refiere a seres que operan en contra de los planes del hombre y de su creador. Estamos viendo entonces las aves del cielo, como le expliqué, se refiere en el primer caso a la completa dependencia de Dios. Oiga eso. Cuando la Biblia habla de las aves del cielo, está hablando de seres o de aves, diría, para ser más claro, de unas aves que dependen totalmente del cuidado, la protección y el sustento de Dios. Entonces, en algunos casos, cuando la Biblia habla de las aves del cielo, está hablando de que Dios nos cuida. Por eso dice, ninguna de ellas cae al suelo sin el permiso de vuestro Padre. Pero luego dice, mira las aves del cielo, cómo crecen, ¿verdad? Que no siembran en granero, no siembran ni recogen en granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Está viendo, las aves del cielo, en algunos casos habla de total dependencia de Dios y cuidado de Dios, como Dios la cuida y la protege, que no la deja ni que la atrapen cuando Dios no quiere. Y luego las aves del cielo, como le expliqué en el caso de Abraham, dice que venían aves de rapiña, representan a los demonios y a las entidades satánicas que están en contra del plan y el propósito de Dios y los planes de nosotros cuando son buenos y positivos. Entonces, ve que hablamos de cómo una cosa puede ser algo bueno y algo malo, que hablamos del verbo levarej, conocido en Paal como baraj, no barak, con cano. Así se escribe en el diccionario americano y alemán. Seguimos. Entonces aquí vamos a hablar aquí de la levadura. La levadura es un símbolo de pecado. Eso es lo que nos enseñan y que la gente se predica. Lo que la gente predica y enseña. Mire, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces aquí está hablando de pecado, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente, una vez yo pregunté, por cierto fue en Higüey que Jochi hizo una actividad y me invitó. Se llamaba En Perspectiva con las Sagradas Escrituras. Una iglesia que está por ahí por la imagen. Creo que se llama Winton. Hicieron una actividad, pero realmente esa actividad lo que fueron eran predicadores y pastores, la mayoría. No eran muchos, eran quizás 20 o menos. El caso es que yo pregunté, y a mí no me gusta hacer preguntas en los seminarios y en la clase, porque a veces la gente se siente humillado, porque hay gente que realmente pregunta para humillar. Y yo sabiendo eso, soy muy cuidadoso. Pero dije, si alguien quiere decir, si no yo lo explico, ¿qué representa la levadura y símbolo de qué es la levadura en la Biblia? Y un predicador amigo que predica buenísimo, me gusta muchísimo cómo predica. Allá en la iglesia donde me congregó, para no decir mi iglesia porque es de Cristo, lo invitan mucho. Si la gente dice, no, que mi iglesia, como tú tienes iglesia, tú moriste en una cruz. Pero ya es un término que es difícil de quitarlo, porque uno dice que no, es mi iglesia, es mi iglesia. No, a la iglesia que usted pertenece o a la que usted asiste, la iglesia no es suya, es de Cristo. Amén. Pero ya ese término se ha quedado así. Es igual que un pastor me dice, como yo tengo confianza, me dice, varón, yo le quiero dar una ofrenda. Yo le dije, no, pastor, yo no soy Dios. A Dios que se le da ofrenda. A mí usted me va a dar un regalo o me va a dar una siembra, ofrenda no. A Dios que se le lleva ofrenda y los paganos le llevan ofrenda a los dioses, no a los hombres. El pastor se murió de la risa. Pero es verdad, ese término está mal. Y yo, está mal, pero ¿qué va a hacer uno ahora con eso? Y que te quiero dar una ofrenda. La ofrenda era para Dios. Amén.
Pero yo le dije al pastor, yo le dije, ¿cuál era el tema? O sea, yo pregunté de qué era símbolo la levadura. Y él levantó la mano y dijo, bueno, la levadura es símbolo de hipocresía, de pecado, de contaminación y de todas esas cosas. Yo le dije, eso depende. Él dijo, sí, porque mira, Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y hablaba que era la hipocresía. Cuídense de la levadura de Herodes y era la hipocresía. ¿Está viendo? Entonces habla del pecado como símbolo de levadura y levadura. Yo le dije, no, pero depende del texto y el contexto. Porque para mí la levadura representa el reino de los cielos. Yo lo hice a propósito para que la mente se abriera. Entonces, ¿cómo va a ser varón? Digo yo, chequé. Y le leí ese pasaje ahí de Mateo 13:33, donde dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, ¿ve? Que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Entonces aquí la levadura es comparada con el reino. ¿Ve? Entonces por eso que uno no puede ser radical en las interpretaciones. No, que la levadura significa la hipocresía, el pecado. Hay gente que yo le digo, la levadura representa el reino. Y antes que yo le busque el pasaje, ya tengo 7 sillazos encima. Y me dejan. Hijo de Satanás, una palabra que yo le gusta mucho. Señor te reprenda, hereje. Me lo han dicho por menos de ahí. Porque hay gente, sí, me lo han dicho. Sí, inclusive, si yo le digo algo, ustedes se ríen. Yo tuve que tomar la decisión en un tiempo, en mi barrio, no hablar con nadie de la Biblia. Con ningún cristiano. Ahora, yo podía hablar con uno que no era cristiano y no pasaba nada. Pero con un cristiano yo no podía hablar de la Biblia. Porque desde que yo le enseñaba algo así, o le decía, no, la levadura, eso depende. Mentira, el Señor reprenda al diablo. Yo tengo 40 años en el Evangelio y yo siempre he escuchado que la levadura es el pecado y que la hipocresía. El Señor te reprenda, hasta me reprendían. Y no me dejaban ni hablarle, ni buscar el versículo. Yo me iba, ya está bien, sierva, está bien, varón, está bien. Y me iba porque digo, si sigo me pega. Pero ni siquiera me escuchaba. Desde que yo empezaba me cortaba. Y cuando yo le iba a decir algo, no, que vamos a buscar, no, no me hable de eso. Muchas gracias, pastor. Aquí la pastora no está aquí, sino el mío llega también, pero nada. La pastora está de gira, se fue como 3 o 4 días. El caso es que estoy aquí alone, solitario. Voy a tener que hacerlo yo cuando termine. El caso es que me pasaba eso, él se está riendo, Edgar se está riendo. Me pasaba eso y oye lo que me decían, a mí nadie me saca de ahí. Digo yo, no, pues si nadie te saca de ahí, ya yo ni busco el versículo. Yo tenía un amigo que me hacía mucho eso. Cuando yo aprendía algo, yo quería compartirlo con él. Y desde que yo empezaba a hablar, me paraba. No me venga a mí con eso. A mí nadie me saca de ahí. Entonces yo decía, no, pues está bien, te dejo. Y después cuando veía que yo no le decía, se mortificaba. Varón, pero dígame, digo yo, ¿y para qué te voy a decir si nadie te va a sacar de ahí? Si tú te vas a quedar con tu concepto y yo con el mío, no, yo no voy a perder tiempo tratando de explicarte. Quédate ahí. Y a veces lo dejaba semanas. Y él se está riendo a propósito. Varón, no sea así, hombre, dígame. Digo yo, no, usted me dijo que nadie lo saca de ahí. Y lo mortificaba y después al tiempo le decía. Pero todo el que yo le voy a explicar algo y me dice que no, antes de que yo hable, no sigo. No. Pues está bien. Pero digo, que ya no me dijiste que no. Si me dijiste que no antes de escucharme, imagínate cuando me escuche. No, claro, yo soy muy práctico en eso. El que me dijo que no, antes de yo terminar la frase, no sigo. No, pero varón, no, porque si me dice que no, sin escucharme, ya no, imagínate. Cuando escuche yo él, seguimos. Sí, a esa gente así uno lo enseña. No, nadie me saca de ahí, pues está bien, no te explico, no te digo. Y después entonces quieren saber, se quedan con la curiosidad. Yo no, nadie te va a sacar de ahí. Eso es bueno, uno con esa gente así no lo enseña. Entonces, ven, la levadura tiene diferentes aplicaciones. Mira aquí, la levadura es símbolo de pecado, adulterio, hipocresía, pero también es símbolo del reino. Dice, esta parábola es un poco compleja y difícil de interpretar, porque aquí en estos casos, o en este caso, parece que hace alusión a algo bueno. Para poder llegar al meollo del asunto, primero hay que saber cuáles son las 3 vasijas. Ve, los trinitarios, desde que escuchan el número 3, inmediatamente lo asocian a la famosa Trinidad. Pero en este caso no se puede referir a la misma, porque este último pensamiento iría muy en contra de la santidad de la misma. De la única manera que podemos descodificar dicho pasaje es si sabemos cuáles son las 3 vasijas y quién es la mujer
de la cual se habla en este pasaje. Hay un misterio ahí. Las 3 vasijas, ¿cuáles son? Alaba, se lo voy a dejar de tarea. ¿Cuáles son las 3 vasijas? Y le voy a dar una pista para que estudien eso. Yo no ando dejando tarea, aquí sí. Esto es una tarea. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, Dios, o sea, Hashem, Adonai, el Shaddai, le dijo a Abraham, porque así fue que se le apareció, como el Shaddai. Le dijo, Ani, el Shaddai. Yo soy el Dios Shaddai. Entonces, o Shaddai. Dios le dijo a Abraham, chequen esto. Dios le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, en una ocasión. En otra ocasión le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Y en otra ocasión le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Entonces está hablando de 3 descendencias. Uf. Y aquí está hablando de 3 vasijas, 3 medidas, ¿veis? Donde entró el reino. No voy a seguir para ponerlo un poco emocionante para que ustedes... yo sé que hay algunos que me van a llamar varón, pero vamos a ver si lo puedo dejar con la incógnita hasta el otro sábado. Vamos a ver, estudiense eso y busquen cuáles son esas 3 medidas. 3 medidas. Seguimos. Hay que ponerlo también a ver si a buscar un poquito. Los tesoros. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Wow, esta sí es bonita. Oiga, el reino de los cielos, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Esa está fácil, esa parábola, porque esa parábola tiene que ver con la cultura. Por eso eran muchísimas parábolas. Habían unas 15 parábolas y creo que era, o 13, yo solo puse esa cortita. Esa cortita encierran unos principios interesantes dentro de lo que es el pensamiento hebreo y la cultura. Ve que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre halló en un campo. Y cuando lo halló, ¿sabe lo que hizo? Lo escondió. Era sabio ese hombre. Porque si él dice, halló un tesoro, dice, no, tiene que hacerlo al dueño del campo porque ese campo es suyo. Entonces, como él sabe que es un tesoro ahí valioso, para que el tesoro sea de él, tiene que comprar el campo. Pero él no le dice al dueño del campo que hay un tesoro, porque no lo vende. Sino le dice, yo te compro tu campo. ¿Cuánto lo vende? Tanto, se lo compró. Entonces ahora dice, el tesoro es mío. Era sabio ese hombre. Y lo lindo que ese hombre era Jesús. Y lo lindo que ese tesoro es usted. Y lo bonito que el campo es la tierra, el mundo. Wow. Está interesante. Había un tesoro aquí, hermano. ¿Cómo lo compró? Bueno, con su vida. A precio de sangre, dice la Biblia. Y ya por ahí ustedes se van, los otros detallitos y ustedes lo agregan. Pero esas parábolas así corticas son bien bonitas y profundas. Compra el campo, hermano. Se fue gozoso, espérate. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice aquí, una de las múltiples interpretaciones alegóricas del pasaje que vamos a tratar a partir de la básica. Dice, la primera y simple es la que nunca podemos obviar. Y esta es lo que acontecía con frecuencia en ciertas zonas del planeta. Los primitivos solían acumular tesoros y luego enterrarlos en sus propiedades para antes de morir revelar el secreto a algún hijo o una persona querida. En algunas ocasiones la persona moría de imprevisto sin tener la oportunidad de revelar dicho secreto. ¿Está viendo? Se moría y el tesoro se perdió. Luego este terreno o propiedad era vendida y pasaba de una persona a otra sin los mismos saber nada acerca del tesoro escondido. En ocasiones, labradores de la tierra o campesinos descubrían el mismo, o sea, el tesoro. Entonces, para poder obtenerlo, tenían que comprar el terreno, porque dicho tesoro estaba en una propiedad ajena. No podía revelar el secreto hasta que no hubiera comprado el campo. De lo contrario, no le venderían el terreno o el campo. Ahora, en sentido alegórico, usted y yo somos ese campo, los cuales no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos. El tesoro es la chispa divina que está dentro de todos y cada uno de nosotros, el soplo de vida. Mira, más profundo. Cuando nos
enteramos de lo valioso del mismo, entonces vendemos todo y hacemos todo lo posible para pertenecernos y así poder obtener la chispa divina, la cual fue depositada en nosotros. Así que es tiempo de que hagamos todo lo posible para comprar dicho campo y de esta manera poder disfrutar de los beneficios del tesoro escondido. Ya lo he revelado en 3 niveles, falta uno, pero no está ahí, el que no está ahí, el que yo le expliqué oralmente. Pero está viendo lo bonito de eso y cómo se puede interpretar lo mismo en los 4 niveles de interpretación. Eso es bonito. Entonces aquí dice cosas nuevas y cosas viejas. Dice aquí, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero mira, aquí Jesús halagó a un escriba y dijo que todo escriba docto en el reino de los cielos, o sea, no lo apartó. Este escriba no era malo, porque nosotros cuando leemos que Jesús habla de los escribas y los fariseos creemos que era de todos, ¿no? Eran grupos. Ellos sabían a quién él se refería y los otros grupos no sabían. El grupo que era se molestaba, el que no era no se molestaba. Entonces dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, oye eso, que saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas. Eso a mí me gusta porque realmente lo que está hablando de examinarlo todo y retener lo bueno. Hay gente realmente que son fácil de guiar, conducir, se les bien fácil y es un poco peligroso, pero la gente que es hábil, que es abierta, le conviene estudiarlo todo y retener lo bueno. Por eso yo no tengo problema, yo sigo estudiando con judíos. ¿Ustedes creen que no? Yo estudio con judíos ortodoxos que no creen en el Nuevo Testamento, por eso a mí no me afecta, porque yo cojo de ellos lo bueno y la cultura del Antiguo Testamento. ¿Comprende? Y yo sé que si yo me fajara con ellos a hablar, ellos porque nos permiten hablarle de Jesús fácilmente, ellos van a creer porque lo que ellos me enseñan está ahí revelado en Jesús. Lo que ellos me dicen que va a pasar cuando venga el Mashiach ya pasó con Yeshua. Pero como ellos lo leen, no se enteran, entonces ellos no permiten que tú le hables de eso, ni que se lo lea. Pero si Dios me da la oportunidad en un momento determinado, yo le puedo decir, mire, Rabí, o Ribi, depende de la línea, hay uno que se llama Rabí y otro Ribi. Le digo, mire, Ribi, ¿usted se acuerda de lo que usted me enseñó y esto, y esto, y esto, y esto, que tenía que acontecer? Eso aconteció, eso está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a ser? Sí, mira acá. Y eso puede que lo ponga a pensar. Pero es importante eso, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero dentro de ese examen, tampoco podemos, dice la Biblia, estudiar y curiosear la profundidad de Satanás, porque es otro peligro. Yo no me puedo poner a leer un libro de brujería, de que para examinarlo, ahí sí no, porque eso te influencia. O sea, todo tiene su medida y todos los extremos son malos. Por eso la Biblia dice, no sea demasiado justo, oye eso, ni demasiado sabio. Y luego termina concluyendo, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y eso, el que es muy justo se muere antes y el que es muy sabio también. Entonces todo es un balance. No sea demasiado sabio ni demasiado justo. Una vez yo le dije eso a un pastor y no me creyó. ¿Cómo la Biblia va a decir eso? Que no sea demasiado justo. Y tuve que buscárselo y le busqué. Mira aquí lo que dice Eclesiastés. Cuando lo busqué dice, está ahí, varón. Sí. Me puso la mano en el hombro. Me dijo, está ahí, varón. Eso fue cuando yo llegué nuevo allá, güey. Fue en el cerro, por cierto. Me dijo, está ahí, varón. Sí, pero no me creyó, ¿no? Y casi me reprende. Gracias a Dios que fue un poco medido y dijo, ¿cómo va a ser, varón? Yo le dije, sí, papá, y le busqué el versículo. Después en Monteplata yo le dije eso a un pastor y me dijo, varón, hay gente que usted le dice eso y usted tiene que buscarle el versículo. Yo porque sé que usted es un hombre de Dios y un teólogo. Yo se lo busqué, le dije, míralo ahí, porque también me estaba diciendo que se lo buscara, pero me lo dijo en indirecto. Amén. Y todo eso son los gozos, uno goza mucho en este camino. Digo, yo no, mira ahí, pastor, para que no se quede, o ministro, un evangelista, perdón, para que no se quede con la duda. Seguimos acá. Entonces, todos esos pequeños detallitos que estamos hablando son importantes. Saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas. Dice, Yeshua comparó un escriba con un buen padre de familia. Oiga eso. Es decir, que Yeshua no tenía problema con los escribas en sí, más bien con ciertas actitudes de algunos de ellos. Yeshua explica muy claro que tanto uno como el otro debe ser usado
y se tienen que tomar en cuenta ambos. El tesoro, en este caso, viene siendo la Torá en general. Hay muchas personas quienes por falta de conocimiento y carencia de la cultura y de la cultura de los padres, dividen entre nuevo y viejo, lo cual es un gran error. También hay quienes dividen entre ley y gracia, obviando que la ley fue dada por gracia y que la misma tiene sus leyes. Comprende, este punto tengo que explicarlo, porque realmente usted sabe que a nosotros, por ejemplo, donde yo pertenezco, es la enseñanza doctrinal, la ley y la gracia. Inclusive hay unos temas, ley contra la gracia. Hace unos días un pastor de Perú me invitó a un video en vivo y puso el tema, él no consultó conmigo, y puso el tema la ley versus la gracia. Y no tuvimos tiempo de hablar, él hizo su afiche y todo, no tuvimos tiempo. Después yo dije, pastor, mire, eso yo no lo entiendo igual. Yo entiendo que todo es por gracia. Adán fue creado por gracia. Todo lo que Dios le dio a Adán fue por gracia. Pecó y Dios lo perdonó por gracia. Cuando estaba el tiempo del pecado, en el tiempo de los primeros patriarcas, de los 10 primeros padres, el pecado que Dios decidió destruir todo, dice, pero no he hallado gracia. O sea, y luego le dice Abraham a Dios, si he hallado gracia a tus ojos. Luego le dice Lot a los ángeles, si he hallado gracia a vuestros ojos. Viene hablando de gracia la Biblia en todos lados. Y luego dice, y que el niño halló gracia, y que fulano halló gracia. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Luego Dios le dice a los hebreos, cuando le da los 10 mandamientos, el decálogo, a Moisés le dice, no por ser ustedes los más inteligentes, ni los más sabios, ni los más en números, yo le doy esto, sino al contrario, porque ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Se le está diciendo que por gracia, que ellos no se lo merecían, ni hicieron nada para que Dios le diera los mandamientos. Y yo le expliqué lo que la Biblia dice realmente, el apóstol en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, lo que dice la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, de Yeshua. No significa que hay una separación. Lo que está diciendo es que la Torá de Moisés, Jesús es quien la interpreta y la cumple a cabalidad, y cuando tú la interpretas correctamente, la palabra de Dios, y la entiendes, se vuelve gracia. Cuando tú no entiendes ley. Por eso, por ejemplo, donde yo vivo en Vallaguana, cerca de donde vivía mi mamá, había una iglesia que se llamaba, le decían los Jesús solos, que nada más creían en los 4 evangelios y creían en algunas cartas de Pablo, como en 4 o 5, ni siquiera en todas. Y eran la gente más religiosa que yo he visto en mi vida. No le permitían a la mujer ni hablar ni oportunidad. Y estaban en gracia porque tenían el Nuevo Testamento, no. Como no entendían, aún teniendo las enseñanzas de Jesús, eran legalistas. Y eran más legalistas aún que los fariseos, que los de la línea de Chamay, porque no tenían entendimiento y revelación. ¿Estamos viendo? Entonces, eso es lo que quiere decir el pasaje cuando dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Con Jesús viene la gracia porque Jesús interpreta correctamente. Ellos no, ellos lo interpretaban erróneamente. Ellos interpretaban que un burro, un buey, un caballo, un camello se caía en un pozo y lo podían sacar. Y si una gente se caía, lo dejaban que se muriera. ¿Está viendo? Eso dice, pero ustedes sacan el buey, sacan el asno. No puedo sacar el hombre. No vale más un hombre que una oveja, sacan la oveja también. ¿Está viendo? Entonces, eso es lo que es la gracia. Por eso David entra a la casa de Dios y se come los panes de la proposición. Y no se murió, tenía que morirse, porque ahí no podía, nadie podía tocar esos panes, ni siquiera tocarlo. Y y David lo comió y se lo dio a un grupo que andaba con él. Todo el mundo comió y nadie se murió, porque lo hicieron con revelación, entendieron, interpretaron. Entonces, cuando tú interpretabas ya era gracia. Por eso hubo gente allá en el Antiguo Pacto que hizo muchísimas cosas, que uno dice, pero ven acá, pero David entró, y el mismo Jesús alaba eso. Dice, ¿no habéis leído cómo David, el rey David teniendo hambre, entró a la casa de Dios, siendo Abiatar el sumo sacerdote? Aunque cuando usted lee, el sumo sacerdote era Abimelech, pero siempre habían 7 sacerdotes de turno más un suplente. Nosotros creemos que era un solo. Y había otro grupo de sumos sacerdotes que no entraban entre esos 7, porque recuerde que tiraban suerte a ver a quién le tocaba del grupo entrar al lugar santísimo. Y eso fue lo que pasó con Zacarías. El papá de Juan el Bautista dice que cayó la suerte sobre Zacarías. ¿Están viendo? Pero ahí hay un tema interesante, y es que Zacarías no creía en ángeles. Alaba. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no creía en ángeles y le apareció un ángel. Por eso fue que quedó mudo. Alaba.
¿Están viendo? Cuando usted lee Zacarías era del grupo de los saduceos, recuerden que Anás y Caifás y los sacerdotes que ministraban en ese tiempo, todos eran saduceos. Y la Biblia dice en Mateo 22 que los saduceos no creían en ángeles. Entonces a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no creía en ángeles y le apareció uno cuando entró a ministrar que cayó la suerte sobre él. ¿Estamos viendo? Entonces, esos puntos son interesantes y buenos de manejar, porque a veces uno desconoce eso. No, que la ley y la gracia. La Biblia es una sola. Dios no te dice hoy una cosa y mañana otra. Entonces eso diría que Dios no sabe el futuro ni lo que va a pasar mañana. Si hoy Él me da una ley, mañana me da otra. O sea que Él no sabía. No, entonces, el antiguo pacto son símbolos, son sacramentos, son, ¿cómo que se llama? Rituales. Las leyes rituales eran símbolos, pero el judío siempre supo y sabe que eso nunca salvó. Entonces eso siempre yo lo pongo claro, porque a mí yo he oído gente predicando, no, que antes tú adulterabas, matabas, y llevaba un toro, llevaba un becerro, llevaba una oveja y era perdonado. Mentira, la Biblia dice claro, que si tú no te arrepentías, Dios no te aceptaba el sacrificio. Y dice, ¿acaso quiero yo tu ofrenda cuando viene con la mano llena de sangre y están con hurto? Mentira. Eso está en todos los profetas, Isaías, eso está en Jeremías, eso está en Ezequiel, específicamente en Isaías 1:18, cuando dice, no me traigáis más vana ofrenda. Yo le digo que le hicieran culto. Vuestros servicios me son abominación. No lo puedo soportar. Me lo tiene atiado mi alma, ¿ve? Porque hacían los rituales, pero no se arrepentían. La ofrenda de Caín no fue aceptada porque no se arrepintió. Pero a veces nosotros caemos en eso y predicamos de que no, que en el antiguo pacto era muy fácil. Tú pecabas y traías una oveja. No, la oveja era un símbolo de que tú creíste en el perdón y que lo recibiste. Es como cuando yo me bautizo. Muerte y resurrección. Pero si yo no me arrepentí de verdad, yo obedezco. Yo he visto gente, siempre digo esto, yo he visto gente que lo bautizan el viernes y el domingo están en un colmadón y una discoteca bebiendo y hasta hueliendo droga. ¿Por qué? Porque eso fue un símbolo. Y ellos creían que cuando lo bautizaran no iban a pecar más y se iban a volver ángeles y le iban a salir alas. No. Eso son simbología, tipología. ¿Está bien? Entonces eso mismo pasaba en el antiguo pacto. Todo era sombra, dice el apóstol, de lo que había de venir. ¿Ves? Todo era una tipología. Y la mayoría de los judíos sabían eso y lo saben. Inclusive, cuando yo entro en profundidad, que he entrado con el rabino, con esos temas, ¿sabe lo que él me ha dicho? Oye lo que él me dijo, él se fue más fuerte. El rabino, el Ribi, amigo mío, que me da clase, me daba, ahora mismo no me está dando, ahora me da otro. ¿Sabe qué él me dijo? Juan, nosotros los judíos hemos interpretado siempre los sacrificios como, escuche eso, como un acto psicológico. Oye eso, ni siquiera como un ritual como tal. Si no el ritual, escuche eso, el ritual era un acto psicológico. Digo yo, ¿cómo así, Ribi? Claro. Me dice, cuando tú estudias los sacrificios, cuando una gente pecaba, ¿qué hacía? Me pregunta el rabino. Digo yo, traía acorde a su posición económica, traía algo. Supongamos que traía una oveja o un buey. Dice, ¿y qué hacía él con el buey? Primero me ha preguntado, porque ellos hacen muchas preguntas. ¿Qué eran las cualidades y características de la oveja o el buey? Pero yo, bueno, tenía que ser sin defecto, no podía ser muy joven ni muy viejo. Me dice, cuando una gente tiene, o sea, sin defecto, un animal que lo compró o lo parió una cría que ya él tenía, una oveja, una vaca, uno le coge mucho cariño, ¿verdad? Y yo, claro. Entonces, Dios te pedía era la oveja y la vaca que más tú querías. Por eso no podía tener defecto, porque que tiene defecto cualquiera lo da. Llévate esa vaca coja que está ahí. Llévate esa gallina tuerta, ciega, esa gallina con moquillo. Pero la más bonita que tú tienes, bien decoradita, te duele darla, porque tú la amas y se ve tan, tú la quieres cargar y todo. Entonces, por eso Dios pedía esa, vaya viendo la psicología. Entonces, después, cuando la persona, antes de matarla, tenía que ponerle la mano en la cabeza al animal para traspasarle los pecados simbólicamente. Pero ellos lo que hacían después, mataban el animal delante del que pecó. Entonces, cuando él veía, interpretaba, decía, wow, mi oveja más bonita, la que más yo quería. Oh, mira cómo la están matando, para quemarla. Que muchos de esos sacrificios se quemaba completo por un error que yo cometí. Entonces él veía cuán grave era el pecado que él cometió y el error, que un inocente tenía que morir. Entonces él entendía y se le enseñaba que él era que tenía que morir por el pecado que cometió. Sin embargo, está muriendo un inocente que no tenía ninguna culpa. Entonces eso se le trabajaba psicológicamente
de cuán grave era el pecado que hacía que inocentes murieran. ¿Está viendo? Y eso realmente psicológicamente para los judíos, eso tiene mucho que contar y mucho que ver. Y eso fue en alguna cosita de lo que él me explicó de la psicología. Por eso cuando él enseña, dice, cuando yo enseño a personas que ya saben de la Torá, yo se lo enseño en esos niveles de psicología. Entonces uno dice, wow, no voy a pecar porque si peco, voy a tener que llevar el buey más bonito otra vez y la oveja más bonita y va a morir ese buey inocente que yo lo quería para encatar o algo por el error que yo cometo. Entonces eso lo hacía psicológicamente no pecar. Una para que no muera el buey, otra para no perder el buey y toda esa cosa. ¿Estamos viendo? Entonces, la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios nosotros, esa es la teología que nos enseñaron y todavía nos enseñan. En los institutos, no, que ante la ley, que la ley, la gracia. Siempre por gracia ha sido, será, y todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Por eso a los judíos se les pedía tanta ofrenda, que 3 diezmos, que como 12 o 14 ofrendas. Era para que fueran generosos y para que entendieran que todo se lo dio Dios. Inclusive cuando ellos iban, los judíos no daban la ofrenda como nosotros, que venimos y la empuñamos para que nadie vea, y la metemos ahí y la soltamos. No, el judío la presentaba y tenía que decir por qué diezmaba y por qué ofrendaba. No era ponerlo ahí, no. Cuando ellos iban a diezmar, decían, este diezmo que yo te traigo hoy, Dios, te lo traigo porque mis padres eran unos arameos, idólatras, a punto de morir del otro lado del río en Mesopotamia. Pero tú le diste esta promesa y tal cosa, y lo llevaste a una tierra y le diste esto, y por eso yo te doy este diezmo y esta ofrenda. Explicaban por qué lo daban. Ustedes no vieron lo que yo hablé ayer en la oración, que los judíos son específicos en todo. Ellos usan los nombres clave para orar por Dios, para pedirle todo. Ellos son muy éticos y específicos en eso. Ellos son muy cuidadosos y respetuosos de eso, de las cosas de Dios. Entonces ellos examinan todo, lo preguntan, lo cuestionan también. Y para ellos cuestionar no es que estén demoniados, es que quiere saber, quiere tener una lógica, saber por qué hace las cosas. A eso los judíos lo llaman kavaná. O sea, una kavaná es una intención. ¿Cuál es la intención de que tú oras en la mañana? No, porque a mí me dijeron que hay que orar en la mañana. Más de un 90% de la gente que ora en la mañana ora ni siquiera creyendo. Él ora porque él le dijeron que hay que orar en la mañana. Pregúntale cuando te diga, ¿tú oras en la mañana? Sí, ¿por qué tú oras? No, porque hay que orar. A los judíos tú le preguntas, Dios, ¿tú oras? Sí, ¿por qué tú oras? Y te da todos los detalles, yo oro por esto, la primera oración es para esto, la segunda, y concluyo para esto. Pero a un cristiano tú le preguntas, un evangélico de nosotros, a cualquiera, ¿tú oras en la mañana? Sí. ¿Por qué tú oras? Y ni sabe. ¿Y para qué tú oras? Cuando tú le preguntas para qué, te va a decir, no, ¿por qué hay que orar? La Biblia dice, orar sin cesar y ya. Ve. Y ya lo ora, entonces eso se llama religiosamente. Eso es hacerlo religiosamente, porque no tiene ninguna intención, no tiene ningún propósito, solo que hay que orar. Entonces cuando usted ore tiene que ser con una intención y con un propósito, pero nosotros la mayoría lo hacemos sin intención y sin propósito. Entonces, ¿qué? Como un rosario de lo que hace la Iglesia Universal. Si usted no tiene propósito ni intención en la oración, es un rosario más, pero con otras palabras. Estamos viendo. Entonces, señores, hasta acá hemos llegado. Si Dios quiere, la próxima clase de Mateo, yo creo que será desde mi casa. Amén. Con la ayuda de Dios. Ahora, no, que ustedes no están en esa, la mayoría. Pero la de Juan va a ser miércoles. La última va a ser el miércoles. Ahora que me toca la gente que está estudiando el Evangelio de Juan. Ese Evangelio es demasiado profundo. Yo mismo me quedo emocionado, impactado el de Juan. Así que, señores, ya ustedes saben, hasta acá hemos llegado y no se queden sin resolver la de las 3 medidas de harina, ni se queden sin resolver lo de tierra, arena y estrella. O sea, polvo, arena y estrella. Así que, Shalom Ubrajá, Lekulam, Hayom, Bahar, Ulam, Baelet, Shalom, bye. Bye, bye, bendiciones.